Hola, hola. Tú pensabas que ya habíamos terminado con el tema de membership, de formaciones, para crear formaciones en Kartra. Pues lo siento, apenas estamos empezando. Vas a ver que Kartra realmente, la mayoría de los sistemas terminan acá, donde hemos visto hasta contenido y después ya no más. Kartra va mucho más allá. O por supuesto, si no lo quieres utilizar con todas las posibilidades, no hay ningún problema. Pero ya en esta capacitación vamos a mirar un poquitico cómo funcionan estas características adicionales que son realmente lo que van a hacer la diferencia en Kartra y para ti, por supuesto, en tu negocio. Entonces, ya vamos en esto. Ok, entonces en el primer capítulo, como lo has podido ver, hemos hablado de la información básica y del contenido que hemos construido con el builder acá. Y vamos a empezar a entrar en las características realmente de Kartra que son muy poderosas y que hacen la diferencia con la mayoría de los software que se pueden encontrar hasta mucho más costoso solamente para esta parte. Entonces miramos el tema de los comentarios. Los comentarios es la posibilidad de sí o no dejar que los que son alumnos de tus cursos pueden comentar las videos. Es muy sencillo. Aquí tengo la lista de los capítulos que ya tenemos dentro de nuestra formación y podemos decir, ok, esto yo quiero que se comente, eso yo quiero que se comente, eso y eso. Alors, por supuesto, vamos a ver algo después. No es que se comente así como lo quieren y poner cosas tal vez que no van a ser muy buenas. Aunque pues claro, hay que tener cuidado en lo que uno hace como capacitación. Pero yo tengo la posibilidad entonces de tener un auto-approve, de aprobar automáticamente todos los comentarios o de aprobarlos desde la administración. Entonces, en este caso a mí me gusta mucho más. No tengo nada contra los comentarios, contra las críticas, vamos a decir, pero a veces hay gente que meten cosas que realmente no tienen nada que ver y en este caso es mejor de dejar la posibilidad de aprobar por el admin. Save y automáticamente ya eso va a funcionar dentro de nuestro sistema. Seguimos. Llegamos a una parte ya que es realmente fenomenal, son los access levels, los niveles de acceso, donde por defecto, como estamos viendo, tenemos un acceso estándar que nos daría la posibilidad de ver todas las formaciones. Por ejemplo, podemos decir, este se va a llamar demo, ¿ok? Y en demo, la gente va a tener acceso a esta video y, por ejemplo, a esta video. Lo que quisiéramos publicitar, ellos van a ver que hay otras videos, pero no pueden entrar en las otras. Y podemos crear niveles de acceso. Por ejemplo, el básico, que el básico sería que, por ejemplo, ese nivel, más ese nivel. Y aquí hacemos un gold, por ejemplo, que nos va a permitir de ver todo. Ahora, eso es genial porque nos permite realmente de crear distintos niveles en función de distintos tipos de pago y es muy sencillo de hacer. Después tenemos una función acá que se llama Instant Access. Técnicamente es lo que es el drip. El drip es la posibilidad de desbloquear a partir del momento que el alumno compró la capacitación o de manera instantánea. Ok, por el momento tenemos un Instant Access o después de un tiempo. Por ejemplo, podemos decir que la primera video es instantáneo al momento que ya compró. La segunda, vamos a decir que viene 3 días después haber empezado. Claro, no son los mismos días, 3 días después para mí o para Pedro que va a comprar dentro de un mes. Si compra dentro de un mes, su segunda video va a aparecer 3 días después de su compra. Acá podemos decir que esta aparezca 6 días después. ¿Ok? Eso es muy práctico, por ejemplo, cuando yo creo un contenido, pero yo quiero que se libere poco a poco. Y podemos decir que, por ejemplo, no sé, una última video de final o de certificación o de promoción aparezca a tal fecha. En este caso, podemos decir que esto aparezca el
por ejemplo, el 31 de diciembre yo quiero dar un mensaje como de fin de año dentro de mi capacitación. Entonces, esa video se va a liberar en esta fecha. Realmente eso es muy práctico, como lo van a poder ver en el futuro. Antes de grabar, yo quisiera explicarlo un concepto súper interesante. Como pueden ver aquí, hemos tenido distintos niveles de acceso. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos perfectamente captar una persona a través de una newsletter, un formulario de entrada que veremos en el futuro, y al momento que se inscribe en ese formulario, directamente abrirle, por ejemplo, el nivel demo. Automáticamente, a la acción automática que vamos a hacer, vamos a decir, ok, tú te inscribes, yo te voy a abrir el nivel demo de esa formación. Eso realmente es fantástico. Por supuesto, el nivel básico, el nivel de Gold, sería seguramente de pago, pero automáticamente, sin hacer nada más, vamos a desbloquear el nivel de demo para el usuario. Muy bien, guardamos y aquí vamos a llegar delante de dos conceptos que son súper importantes. Es el management de los capítulos bloqueados. Ahora, tenemos dos tipos de management. Tenemos los capítulos que están fuera del usuario, ¿okay? Del nivel del usuario como tal. Y podemos ver acá, tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de no mostrarlos, de mostrarlos, pero que no sean clicables, ¿ok? Lo que pasa es que no van a poder entrar dentro, o mostrarlos y mostrar una ventana tipo pop-up, y hasta vamos a poder ver el tipo de ventana que podemos tener, una ventana, por ejemplo, con un texto, un contenido bloqueado, una información, etcétera, etcétera. Eso lo veremos un poquito más en el futuro. Por defecto, es esta que está seleccionada. Igual para los que tienen ya no los posts bloqueados, pero los posts que todavía no están disponibles, pero que van a ser disponibles en el tiempo. Por ejemplo, después de 3 días, después de 6 días, tenemos las mismas funciones. O no mostrarlos, o mostrarlos para que ellos sepan que va a venir. Igual, mostrarlos con una ventana. Eso lo veremos en una formación un poquito más avanzada, pero se lo quería explicar. Guardamos. Ok, muy bien. Seguimos. Una vez que la gente tiene los niveles de acceso, vamos a tener que mandarlos una información, que todavía no guardo, una información o no notify o notificar. Es mucho mejor la notificación, por supuesto, porque yo he sufrido mucho con la gente, con meter más contenido y la gente no está informado. Hay que crear newsletter, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Acá es genial. Automáticamente pongo algo más o algo más se desbloquea y la persona está informada, como a través de carta email, la plataforma de email que tenemos dentro, que veremos después. ¿Quién es la persona que manda? ¿Quién es el email que manda? El email que recibe. Aquí yo puedo modificar esto. Puedo decir que es tp@windev.la, mi email corporate. ¿Ok? Y que eso se vuelve solamente a, no sé, a info. ¿Acaso si la gente hace una devolución? Enfin, devuelve el email como para tener información. Lo guardo. O sea, aquí tengo mi plataforma de envío de email parametrizada. ¿Y qué quiero mandar? Quiero mandar un email básico, un email avanzado. Entonces, por ejemplo, acá podemos decir New Post is available, ¿ok? Por ejemplo, un nuevo capítulo está disponible. Vamos a cambiarlo. Nuevo capítulo está disponible. Super. Y acá el email por defecto que vamos a traducir. Felicitaciones. Sí. Ok, tu nuevo contenido está disponible, membership, el postname, el capítulo, la URL, el link, el email, tu contraseña. Ok, solamente hay que traducir esto y pasarlo en español y ya directamente la persona va a recibir la información. Aquí son las variables justamente que tenemos acá dentro de ese email. También lo podemos pasar, podemos poner un attach, también lo podemos pasar en advanced, algo un poquito más complejo, con unos, como pueden ver, templates, ¿ok? Hay distintos templates que ya están hechos, o directamente nosotros lo podemos construir
como ya hemos empezado a construir. Entonces acá le podemos poner un email background. Todo esto lo veremos un poquito más en el futuro al momento de trabajar un poquito más sobre el envío de email. Lo que es importante es saber que yo lo habilito y que automáticamente se va a mandar la información a la persona cuando se va a habilitar la nueva capacitación o el nuevo capítulo. Save and Next. Llegamos al helpdesk. Alors, el helpdesk no lo voy a mostrar hoy, tomando en cuenta que vamos a tener una capacitación sobre esto, pero es poder integrar un sistema de soporte a nivel de cliente sobre la capacitación. Entonces, realmente eso es súper importante. Seguimos. Llegamos al sistema de envío de email, pero general. Lo que hemos visto antes al nivel de los access level es un email que se manda cuando se habilita un nivel. Acá el email que se manda es el email de bienvenido dentro de la capacitación. Entonces igual vamos a seleccionar. Alors, ya de nuevo vamos a poner TP. Ok. Y acá es soporte. Por ejemplo, info, no me recuerdo lo que puse. Por supuesto, todo eso se puede modificar, se puede cambiar. ¿Ok? Y cuando yo valido, igual, tengo mi email de cuando llego a la capacitación por primera vez, mi información del login. Entonces, tu información, información de conexión a tu formación, WinDev, etcétera. ¿De acuerdo? Tú puedes hacerlo. Igual, el email básico está genial, perfecto. Le podemos poner eventualmente una imagen, le podemos cambiar unas cositas, meter en bold o cambiar el color, ¿ok? Pero trabajar con email básicos es muy interesante para este tipo de información. No hay necesidad de hacer templates, aunque si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Porque, sobre todo para el tema de spam, estos emails pasan mucho más fácilmente a veces que los emails más complejos. Entonces, yo guardo esto. Yo puedo hacer una prueba también a la persona para ver si el email llega correctamente. Save. Y voy en Save and Next. Todo está casi parametrizado. Ahora, nos queda una parte que no vamos a ver como tal hoy. Es al momento de entrar a una capacitación, tenemos la posibilidad de asignar tags, ¿ok? Podemos asignar la suscripción a una lista, podemos asignar la suscripción a una secuencia o podemos entrar en automatizaciones avanzadas. Hay cosas increíbles que se pueden hacer. No lo vamos a hacer, pero eso es un mundo completo que vamos a descubrir en otras capacitaciones. Save and Next y ya tenemos nuestro primer curso, nuestro primer membership como tal, que ya está creado. Lo podemos ver acá. Ahora, todavía no tenemos ningún miembro activos, ¿ok? No hay ningún miembro dentro, como lo pueden ver. Pero vamos a ir organizando esto. ¿Qué vamos a hacer antes de crear el portal? Vamos a hacer un clon de este curso, de manera a tener mínimo 2, para poder hacer después como una ordenación de los cursos. Entonces solamente voy a cambiar el nombre acá. Alors WinDev, vamos a decir avanzado. WinDev avanzado, lo cloneo. Eso es también interesante, por supuesto, porque podemos clonear cursos y solamente modificar unas cosas, un nivel de acceso, etc. Ahora, lo único es que tengo que validar las mismas cosas para ir hasta el final. Ok. Save and Next, Save and Next, Save and Next, Save and Next. Y tenemos ya 2 cursos en mi membership. El Fundamentos y el Avanzado. Muy bien, ya hemos terminado más o menos con la parte básica del membership. Vamos a crear nuestro portal. Entonces, ¿qué vamos a hacer por esto? Vamos en portal. Y entonces acá tenemos la información del portal centralizado de todos nuestros websites o sistema de información, membership site, ¿ok? Donde tenemos el logo, el membership, el sistema de login o de pedido, los distintos accesos, toda la información centralizada. Vamos a crearlo.
y vamos a llamarlo, por ejemplo, WinDev Online. Ok, entonces ya aparece el mismo sistema que ya empezamos a conocer. Entonces, Membership, Order, la ordenación, customización, Helpdesk y Finish para terminar. Primero, ¿qué es lo que vamos a activar dentro de nuestro portal? Yo quiero tener los fundamentos, los selecciono, yo quiero tener avanzado. ¿Ok? Y en este caso, guardamos, Save and Next. Vamos a llegar a Order y nos va a permitir justamente de ordenar cuál es la primera, la segunda, la tercera capacitación que tengo, por ejemplo, dentro de mi portal. Si vamos a decir que están bien posicionados, podemos cambiarlo así o lo volvemos acá, left and right y organizarlo. Eso no lo cambiamos. La parte customización, vamos a verla. Entonces nos permite distintas cosas. Primero tener un logo. Entonces este logo lo podemos cambiar. El formato aconsejado es 250 por 50, lo que no es el caso acá. Podemos tener un background color, ¿ok? Del logo. No sé, yo puedo poner, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, un azul. Ok, no. Soy el más fuerte en diseño gráfico. Me gusta más dejar esto a mi gente. Pero aunque uno no es fuerte, lo puede realmente hacer. Es cuestión de gusto, ya. Después yo puedo tener la marca customizada como tal. Si yo quiero tener una imagen o no, solamente puedo tener el logo y mis formaciones o tener una marca customizada con una imagen y eventualmente el nombre del portal. Yo puedo perfectamente sacar el nombre del portal, ¿ok? Y, por ejemplo, solamente dejar una imagen. Yo busco una imagen que corresponde a mi actividad. Vamos a ver qué hay. Esto va muy bien. Yo puedo también hacer un upload de una imagen con este formato, 1920 por 350. La hacemos para que esté perfecta, centrada dentro de mi portal. Ok. Acá yo voy a darle le voy a dar un nombre. Ok, vamos a decir WinDev Online, el sistema, las formaciones WinDev, por ejemplo. ¿Ok? Y acá yo puedo cambiar también unas cositas al nivel del fondo. Recuerden que es como solamente la parte de arriba. La parte de este portal va a estar más organizada directamente con los distintas formaciones. Hacemos un save y seguimos. Ahora, de nuevo, tenemos la posibilidad de tener para todo el portal un sistema de soporte. Todavía no lo vamos a incluir en esta parte. Podemos tener ningún soporte, el Kartra Helpdesk, que vamos a parametrizar en el futuro, o un soporte external, ¿ok? En este caso, de nuevo, yo tomaría el Kartra Helpdesk, ¿ok? Pero aquí no lo voy a meter. Save and Next y termino. Cuando termino, ya automáticamente tengo acceso, como pueden ver, a un URL, copiar, abro una ventana, pegar. Ok, y ya tengo acceso directamente a mi portal con formaciones. Todo está bloqueado por el momento. Ok, ahora si hago clic aquí, Not a Member, yo tengo acceso a la famosa página de promoción que yo puse al momento de crear mi formación, Not a Member, que supuestamente sería la página de venta, ¿ok? Para vender este producto. Ya es una página que no tiene nada que ver, una que existe por el momento, pero la idea es aquí crear mi página de venta para que la gente se pueda suscribir. Access Now todavía no está habilitado porque no estamos conectados. Como pueden ver, mi perfil, logout, etc. Hay que empezar a crear algo. Alors, acá no es que no estoy conectado, yo estoy conectado, pero no tengo acceso a las capacitaciones. Vamos a ver por qué. Vamos a volver. Vamos entonces a ir a una parte que se llama My Communication. Ok. Vamos a ir en Leads. Después les mostraré en otro curso cómo se importa los leads. Y vamos a buscar mi usuario. Ok,
y vamos a buscar el que nos interesa, que es este. Lo vamos a abrir. Y acá vamos a ver algo muy interesante de lo que se está explicando un poquitico en algún momento. Es de tener la posibilidad de tener acceso realmente a todo lo que se maneja dentro del software desde el registro de la persona. Entonces aquí lo más importante es que, como podemos ver la información básica de la persona, su email, etc. Los tags, eso lo veremos en el futuro. Ver si pertenece o no a una lista, un sistema de communication, ¿ok? A una secuencia. Entonces la comunicación es lo que ha recibido como email. Las secuencias son toda una secuencia de email que puede recibir, todavía no es el caso. Transacciones, logs, ¿ok? Lo que se hizo con esta persona, la parte soporte y lo que nos interesa, el membership. Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir? Voy a decir que esta persona tiene acceso a WinDev, los fundamentos, ¿ok? Le vamos a dar un nivel de acceso, vamos a decir un nivel de acceso de demo, por ejemplo, y yo añado. Entonces aquí una cosa que acabo de hacer, pero fue a la grabación, un segundo, es que no estaba seguro, le añadí también otro nivel, entonces podemos añadir varios niveles, lo que es práctico, porque podemos imaginar que por defecto le asigno demo y después le vendo otro, lo que nos va a permitir de complementar, tener acceso a este y al otro. Podemos simplemente imaginar, por ejemplo, que el nivel 1 sea el curso, por ejemplo, el capítulo 1, 2, 3. El nivel 2 sería el curso 4, 5, 6. Y teniendo acceso a los dos, tengo acceso a 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Espero que me hice explicar, pero lo volveré a mostrar en algunos ejemplos. Y podemos añadirle, por ejemplo, otro membership para avanzado. En este caso, vamos a darle un nivel de Gold. Ok, entonces aquí tenemos directamente acceso a los distintos membership que tiene esta persona, en este caso yo. Salimos y vamos de nuevo a My Membership. Estamos viendo que aquí tenemos un suscriptor para este, un suscriptor, 3 suscriptores para este. Fundamentos tenemos, si no me equivoco, el demo, el nivel básico y otro que hemos hecho. Vamos en el portal de nuevo. Acá tengo acceso, ya tengo 2 membership dentro, como puedo ver. Y tengo mis links de accesos. Esos links de accesos yo puedo utilizarlo como admin o como member login. Ahora vamos a hacerlo como member login, como una persona como tal, ¿ok? Como admin yo tendré todos los privilegios. Entonces vamos a mirar un poquitico cómo funciona con member login. Una cosa importante aquí es el link al nivel del portal, como pueden ver, que podemos editar y podemos asociarlo, por ejemplo, en lugar de tener tplancher.kartra.com/portal, etcétera, etcétera, podemos decir que eso sea bajo el dominio tpmarketingdigital.com, otro dominio que estaríamos haciendo. Y aquí, en lugar de tener unas letras súper raras, ¿ok? Vamos a decirle, por ejemplo, es curso WinDev. ¿Ok? Y yo guardo. Entonces, eso me permite que copiar, pegar, accedo directamente a la plataforma, como pueden ver. ¿Ok? Entonces lo que vamos a necesitar acá es conectarnos también con nuestros credenciales. Credenciales que normalmente hemos recibido, ahora vamos a mirarlo, ¿ok? Que hemos recibido acá, ¿ok? En este caso, directamente por email, ¿ok? Al momento que se crea la capacitación, se crea el credencial por email. Entonces volvemos, nos conectamos, ponemos el email, ponemos el credencial, la contraseña. Ok, entonces vamos a entrar en la parte de los fundamentos. Alors, antes yo quisiera hacer un pequeño cambio dentro de My Membership. Alors, acá, Edit. Alors, vamos a ir rápidamente a la parte nivel de acceso.
Ok. En demo tenemos dos posts. El problema es que el segundo lo hemos puesto 3 días después. Entonces vamos a ponerlo inmediatamente. Ok. Y guardamos. Vamos a nuestro portal. De nuevo, alors tal vez lo tengo acá, directo. Entramos. Y acá encontramos los dos capítulos como teníamos. Muy bien. Curso siguiente, aquí aparecen los comentarios. Curso siguiente me lleva directamente al curso siguiente, como habíamos hecho. Les quería mostrar lo del botón. No se puede mostrar antes porque lo había hecho 3 días después y claro, no iba a funcionar, ¿ok? Entonces hay que tomar a veces en cuenta algunas cositas. Muy bien. Y el avanzado desde nuestro portal, ¿okay? Donde tenemos aquí acceso solamente a una cosa porque solamente tenemos la demo y el siguiente viene 3 días después si no me equivoco. Ok, muy bien, entonces ya terminamos esa parte del portal. Por supuesto hay que hacer pruebas, montar sus cursos, organizar su estructura, etcétera, etcétera. Como siempre, si tienen algunas preguntas, no duden a hacerme la pregunta, ¿ok? Con mucho gusto les estaré contestando y de manera que no se queden barrado con algún tipo de problemas. Muchas gracias por hoy y les digo que nos vemos dentro de algunos minutos para otro curso. Muchas gracias. Bye bye.